fomentar el desarrollo de las habilidades sociales en nuestros hijos en el hogar. Pero para ello primero vamos a hacer una recapitulación de también qué son las habilidades sociales y cuál es el papel que nosotros como padres y como adultos tomamos dentro de la formación de estas habilidades en nuestros hijos. Porque es muy importante también el papel de adultos que tenemos formadores dentro de la formación, obviamente, de los niños, ¿no? Que tenemos en casa. Bueno, las habilidades sociales pueden resultar algo complejo, eh, puesto que ellos involucran bastantes cosas. Integran cosas desde sentimientos, creencias, valores, y todas estas creencias y valores vienen desde casa. Y es es un total repertorio de estrategias en las cuales conseguimos que el niño sobreviva en un ambiente externo al hogar, que pueden ser escuela, grupos académicos, incluso amigos fuera del colegio. Y este avance obviamente es un recorrido, es un avance dentro del recorrido social emocional del niño o del adolescente. Por eso es muy importante, como ya lo mencionaba anteriormente, que esto se vea desde temprano en casa. Bueno, el contenido de la sesión del día de hoy es qué son habilidades sociales, porque es algo complejo que todavía vamos a ir observando que involucran bastantes cosas. Estrategias para poder ayudar a nuestros hijos a desarrollar estas habilidades sociales, y vamos a ver un ejemplo de cómo se integra el trabajo que nosotros hacemos con otros ambientes, que puede ser, por ejemplo, el ambiente escolar. Bueno, las habilidades sociales, para esto vamos a recalcar que son tan importantes como las habilidades académicas. Antiguamente se necesitaban habilidades de supervivencia para poder sobrevivir en la época prehistórica donde los humanos tenían que luchar por su vida, ¿no? Ahora las habilidades sociales no se necesitan para sobrevivir, pero se necesitan para vivir adecuadamente. Y ahora vamos a ver cómo. Las habilidades sociales, ¿qué son? Bueno, son aquellos comportamientos, es un conjunto de comportamientos, es un conjunto de actitudes que nos llevan a tener una interacción eficaz, una interacción exitosa socialmente, en varios grupos sociales. Entonces, las habilidades sociales son la habilidad de poder relacionarnos con otras personas y el mundo que nos rodea y poder tener un impacto en este. Además, las habilidades sociales, como ya lo mencionaba, son un conjunto de conductas que son destinadas a conseguir un objetivo. Puede ser expresar emociones, defender nuestros derechos, ser asertivos, ser autónomos, decir qué cosa queremos. Y son formas de comunicarnos tanto verbalmente como no verbalmente. Muchas veces pensamos que la comunicación es solo lo que decimos. Sin embargo, tiene mucho que ver también con lo que no decimos, pero comunicamos no verbalmente. Entonces, eso lo vamos a ver en este momento. Algunos ejemplos de cómo funciona, cómo es las habilidades sociales, ¿no? Habilidades de escucha activa. Justo estaba viendo un estudio que menciona de que la escucha activa, realmente las personas te escuchan, no oyen, 3 minutos, 3 minutos consecutivos. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay mucho ruido dentro de nosotros. Nosotros como adultos, incluso prestando atención a otras personas, se hace un poco difícil involucrarnos en conversaciones al 100%. ¿Y qué cosa es la escucha activa? No es solo responder, no solo es la interacción, sino es la recepción y la devolución en la comunicación. Entonces, la escucha activa es entender, no solo oír, es involucrarnos dentro de la conversación. Y eso tiene que ver mucho con las habilidades conversacionales, que es el siguiente ejemplo. Los niños aprenden mucho de cómo nosotros nos comunicamos y cómo los padres se comunican. Entonces, las habilidades conversacionales se van a hacer por aprendizaje vicario, por aprendizaje por observación. Expresar y recibir refuerzo. Bueno, otra habilidad social que también tienen que aprender los niños es cómo ser felicitados y cómo también reforzar y también no castigar, sino tener consecuencias frente a comportamientos que no son adecuados. Entonces, este expresar y recibir esfuerzo tiene mucho que ver también con reconocer
cuándo comportamientos están bien y cuándo comportamientos están mal. Entonces, si el adulto, si el padre, si nosotros como padres nos involucramos en decir, cuando ves un comportamiento adecuado, qué bien lo hiciste, reconocer estas habilidades que nos parecen adecuadas y reforzarlas verbalmente, eso los ayuda a ellos también a poder reconocer y expresar aprobación y expresar este refuerzo con sus hermanos, con sus amigos, incluso con los mismos padres. Entonces, es muy importante también dentro de las habilidades sociales. Concertar citas. Esto es algo también muy importante que vamos a ver más adelante, que tiene que ver también con la rutina que nosotros formamos en nuestros hijos. Porque algo que voy a mencionar no solo una vez, es que las rutinas forman hábitos y los hábitos forman virtudes. Entonces, tiene mucho que ver con las habilidades sociales. Habilidades de conversación en grupo. Es prestar atención y recibir estímulos de diferentes maneras, de diferentes personas. Entonces, un niño tiene que empezar a crecer no solo pudiendo prestar atención y recibir estímulos de un padre, sino obviamente de ambos y poder concretar esta interacción. Y ahí es donde se aprende también a la relación con otros. Hacer peticiones. Es muy importante también enseñarle a los niños de que pueden expresarse. Por eso también tenemos en estos ejemplos expresar emociones tanto positivas como negativas. Bueno, yo he observado niños, he tenido trabajo con niños que han tenido problemas con la sensación, el sobreestímulo de sonido. Entonces, para ellos una tarea muy importante del trabajo que se ha hecho ha sido poder decir a sus compañeros a veces, y no sentirse culpable al poder decir, estás hablando un poco alto. Entonces, esta sobreestimulación y decir, esto me incomoda, por parte de los niños es un avance total. Y es algo que como adultos también incluso se nos hace complicado. Se nos puede hacer complicado decir, esta situación para mí es un poco difícil, por favor, podemos cambiar esto. Entonces, hacer estas peticiones y expresar estas emociones que nos hacen sentir disconformes dentro de un ambiente, también es importante que los niños puedan aprenderla. Y esto es algo, los niños tienen un cerebro muy moldeable. El desarrollo del cerebro del humano se termina de desarrollar en la adolescencia, terminándose de desarrollar con el lóbulo prefrontal. Entonces, todas estas enseñanzas tienen que ir desde casa, desde una temprana edad. Bueno, también no solo es expresarlas, sino también la recepción de estas emociones negativas. Por instinto, también dependiendo del temperamento de los niños, hay niños que son más temperamentales y tienden por instinto a hacer berrinches y tienden a expresar sus emociones demasiado em, mm, bruscamente, podría decirse. Por eso algunas veces decimos, esos niños pueden parecer malcriados, pero en realidad es porque no se han moldeado todavía correctamente y tiene que ver mucho con temperamento. Por eso la formación de las habilidades sociales tiene que ir adecuada a cada niño. Entonces, recibir emociones negativas también es importante, porque hay niños que pueden decir, por ejemplo, si otro niño le dice, estás hablando muy fuerte, por favor, o sea, y educadamente puede expresar esta emoción y hacer esta petición, podemos hablar un poco más bajo. Hay niños que se van a sentir un poco, puede ser que se sientan mal y puedan generar pensamientos de rechazo. Pero no es ese no es la recepción que queremos enseñar, esa no es la habilidad que queremos enseñar a nuestros hijos, sino es recibir emociones negativas y convertirlas en algo que pueda ser no una emoción negativa, sino una oportunidad de mejora para ellos. Expresar críticas. Eh, Muchas veces hay momentos en los que incluso como padres no sabemos expresar críticas, ¿no? Entonces, recibirlas y expresarlas en un ambiente social, sea el colegio, sea dentro de casa, sea con los hermanos, sea con los padres, es muy importante también dentro de las habilidades sociales. Expresar y defender emociones opuestas. Dentro de los hermanos esta interacción se puede ver bastante. Y si son hijos únicos, hay que impulsar esta actividad de expresar y poner puntos de vista y hacer que los niños puedan saber cómo defender su punto de vista, que lo vamos a ver también ahorita más adelante.
Y ya vimos cómo expresar emociones negativas, pero también es muy importante expresar emociones positivas y nosotros como padres también expresarlos. La negociación dentro de los padres, dentro del ámbito familiar es también muy importante. Hacerlos sentir parte de esta interacción hace que ellos desarrollen estas habilidades sociales y puedan replicar la negociación no solo en casa, que es algo que se tiene que también impulsar, sino también en la negociación dentro de ambientes escolares. Y posteriormente, cuando llegan a la adultez, pueden generar un mejor método de negociación y comunicación mediante la negociación que se aprende en casa desde temprana edad. Defender nuestros derechos, la autoafirmación, afrontamiento de la hostilidad. Muchas veces nosotros decimos que queremos proteger a nuestros hijos de todo lo que les rodea, ¿no? Pero es muy importante que un niño aprenda también a afrontar esta hostilidad porque no siempre vamos a estar con ellos para poder defenderlos de estas situaciones. Y decir que no es muy importante también, hacer que ellos respeten el espacio personal que ellos tienen y también del de las demás personas es un ejemplo. Entonces esto viene desde casa. Entonces vamos a aprender cómo se hace esto. ¿Qué hacer desde casa? Como ya lo mencioné anteriormente, mucho de lo que tiene que ver con el aprendizaje de las habilidades sociales tiene que ver con el aprendizaje vicario. ¿Y qué es el aprendizaje vicario? Es el aprendizaje por observación. Entonces, este aprendizaje por observación, ¿dónde lo van a observar los niños? Lo van a observar de los padres y lo van a observar obviamente de los hermanos mayores, si ese es el caso, ¿no? Entonces, vamos a resaltar aquí que es suma y completamente importante de que nosotros como padres también podamos ejercitar estas habilidades sociales, nosotros también como en pareja y también obviamente con ellos, porque si no los hacemos sentir parte de esta interacción, los niños no lo van a aprender. Y va a ser muy difícil, no imposible, pero va a ser muy difícil luego de la adolescencia, porque como ya mencioné, su cerebro sigue formándose y sigue desarrollándose, hacerlo en la adultez. Son habilidades que se aprenden, pero si son inculcadas desde temprana edad, es totalmente un plus para los niños. Entonces vamos a ver 8 estrategias sumamente importantes dentro de la formación de las habilidades sociales. Entonces vamos a hacer establecer reglas claras. El establecimiento de límites es sumamente importante. Los niños tienen que saber eh, qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y muchos me dirán, moralmente, correctamente, es muy difícil construir, obviamente, la moralidad. Para eso, tienen que estar las reglas desde pequeños, ¿no? Desde pequeños decir las gracias, decir por favor, esas pequeñas cosas crean en los niños un establecimiento de reglas desde la más mínima cosa para construir el concepto de la moralidad más adelante. Decirles qué se espera de ellos. Por ejemplo, en niños un poco más grandes se espera que, por ejemplo, tengan no sé, su cuarto ordenado, su cama tendida, se espera que tal vez después del almuerzo, después de la cena, lleven su plato a la cocina, de que a veces puedan ayudar a lavar los platos. Y obviamente, qué cosas nosotros también, ellos qué cosas esperan de nosotros. Siempre tiene que ver, va y viene. No es solo lo que nosotros esperamos de los hijos, sino que ellos también que esperan de nosotros. Y para esto también, como ya mencioné, una habilidad social es la comunicación y la conversación. Y para eso se tiene que hacer. Entonces, decirles qué se espera de ellos y también conversar con ellos de qué esperan de nosotros como padres. Demostrar afecto. Y vamos a verlo también nuevamente, no es solo estar presente, sino involucrarnos dentro de sus actividades y dentro de sus vidas. Fomentar el diálogo en casa. La comunicación es muy importante y es algo que lo vamos a repetir durante toda esta presentación, porque es importante conocer acerca de nuestros hijos, no solo guiarlos, sino conocer acerca de sus gustos, de qué cosas hacen durante las horas que no los vemos en el colegio, mientras nosotros estamos trabajando, comunicarles también esas cosas a ellos es importantísimo. Entonces, fomentar. ¿Qué has hecho hoy día en el colegio? ¿Qué te pareció más interesante de la clase de hoy? ¿Cuál es tu profesor favorito? ¿Qué curso te gusta más? ¿Qué tarea? Incluso también las cosas negativas. ¿Qué cosa no te gustó?
Entonces, eso va a fomentar que ellos puedan replicar esta clase de conversaciones más adelante frente a otras personas y frente a otros estímulos, ¿no? Hablar de posibles conflictos. Y acá tenemos que tener bastante en claro que no solo no es castigo frente a los conflictos, sino es consecuencias. Y ellos tienen que aprender cuáles son las consecuencias de algunas acciones. Tengo el ejemplo de esta situación. Una mamá con su hijo preadolescente que responde mal y que tiene una actividad en la tarde. Tiene una actividad con los amigos, pero frente a una discusión hay niños que responden mal y aprenden, puede ser por la televisión o también por la interacción con los padres, a responder de manera brusca. Y ahí es cuando los niños faltan el respeto a veces a los padres frente a la preadolescencia, ¿no? Entonces, se les da un espacio de reflexión a los adolescentes, a los niños, y se les pregunta, ¿crees que lo que has hecho es correcto o no? Entonces ahí empieza ya desde que si se establecieron reglas desde temprana edad, se va viendo. Y se les pregunta a ellos, ¿cuál crees que es la consecuencia frente a lo que acaba de pasar? ¿Y qué es lo que podemos hacer para mejorarlo, no? Entonces, en este caso, el niño tiene que aprender por su propia cuenta a saber cuáles son las consecuencias frente a estas acciones. Y en este ejemplo, por ejemplo, sería no asistir a una reunión. Él mismo tiene que saber cuáles son las consecuencias frente a sus actos y establecerlo junto con los padres. No es un castigo, es una consecuencia y eso se tiene que aprender. Dar apoyo y contención. Muchas veces yo he escuchado que padres mencionan, no, es que yo soy el que lo rescato de su mamá, o yo soy el que lo rescata de su papá. No es rescatar, sino es brindar apoyo y contención. Si tú haces ver al niño que tú lo estás rescatando de una situación difícil, va a tomar esta situación difícil como que él no se comportó de manera incorrecta y más bien va a generar rechazo a uno de los padres. Entonces, hay que quitar en mente la idea de rescatar a los hijos, sino de dar apoyo y contención y explicar esto de las consecuencias. Fomentar la autonomía. Yo he visto adolescentes a los 15 años, 16 años, que todavía no sabían, los padres decían, ¿cómo es posible que él no apoya nada en casa? No apoya nada en casa, no sabe ni hervir un huevo. No puede ni hervir un huevo. Entonces, yo me pregunto, y yo también le preguntaba a estos padres, ¿no? Esta fomentación de autonomía, si se desea desde el niño. Entonces, ¿alguna vez los has hecho partícipe de cómo tú, como padre, cocinabas, hacías las tareas del hogar, y le decías, pásame este recogedor, mira, esto se hace de esta manera? No les estoy diciendo, obviamente, que como padres pongan a un niño de 5 años a coger agua hirviendo, ¿no? Para que aprenda a hervir un huevo. Pero esta clase de acercamiento a las actividades que uno quiere fomentar en los hijos se tienen que hacer desde una temprana edad de manera segura, como con apoyo y estando presentes y con enseñanza. Entonces ahora vamos a ver más adelante también cómo podemos hacer esto de manera segura y expresar emociones en familia. Es muy importante esta conversación. Por eso también algo que recalco también siempre son que las comidas familiares son sumamente importantes, porque con el trabajo que uno tiene como padre y también con el trabajo que tienen los hijos la escuela, en el colegio, se nos hace difícil tener esta interacción, porque muchas veces como padres llegan cansados, ya no tienen tiempo ni de preguntarles cómo les fue en el día, cada uno está almorzando en su habitación y este espacio de comida en casa, de tener al menos al día una comida en conjunto, da un espacio de poder hacer todas estas cosas, de poder expresar emociones, que vamos a ver más adelante, que es la junta, la importancia, ahorita la junta familiar y lo importante que es. Entonces, esta comida familiar puede darnos un espacio para ver todas estas cosas. Entonces, acá tenemos un porcentaje de más o menos cómo tiene que ir nuestra interacción de nuestra junta familiar. El 30% tienen que ser los acuerdos, coordinar como equipo, incluso las vacaciones familiares, de cómo hacerlos partícipes de a dónde quieres ir, qué te gustaría hacer, esta semana no voy a estar a trabajo, qué podríamos hacer juntos como familia. Esto les brinda autonomía porque los hace sentirse parte de la interacción.
Soluciones. Y acá también están las consecuencias, ¿no? 30%. Tengo esta situación, ¿qué cosa podemos hacer al respecto como familia ante diferentes problemas, ¿no? A veces los niños tienen un problema en la escuela con alguna interacción que no saben cómo hacer, cómo solucionarla. Esto se puede conversar en familia y se puede tener en esta junta familiar, ¿no? Y reconocimientos. Reconocer las emociones es muy importante y compartir experiencias. Lo mencionaba anteriormente, contar las experiencias incluso de tu trabajo, de qué cosa haces, lo hace sentirse partícipe de tu vida. Y así él va a aprender a hacerte partícipe a ti de su vida. Entonces, desde niños, explicarle más o menos qué haces en el trabajo puede sonar difícil de decir, ay, pero yo llego cansado del trabajo, ¿qué cosa le voy a explicar? Soy contadora, ¿qué cosa le voy a explicar a mi niño de 3 años que hago en el trabajo, ¿no? Pero poco a poco, imagínate, estamos en el caso de un contador con un niño de 3 años, le estás enseñando los números, ¿no? Sí, que ese es el número 1, el número 2, el número 3. Y le puedes decir, mami, trabaja con los números. Vamos a jugar con los números juntos. Entonces ya le vas haciendo saber un poco de lo que tú haces y ellos también te van a hacer partícipe de lo que ellos hacen mucho más adelante, ¿no? Todo lo que hacemos en tempranas edades y también, bueno, mientras más temprano mejor, pero no significa que si empiezas en una niñez un poco más avanzada, no funcione. Va a funcionar mucho más adelante cuando termine de formarse como personas en la adolescencia y mucho más adelante en la formación de como personas en la etapa adulta. Entonces, todo está involucrado, por eso se necesita bastante participación de los padres, no solo de los padres, sino también de la escuela. Y también lo vamos a ver. Las rutinas. Mencioné anteriormente que íbamos a hablar de las rutinas. Las rutinas forman hábitos y los hábitos forman virtudes. Entonces, eh, desde la rutina de los niños tienen que dormir a las 8 de la noche, o los niños pequeños tienen que dormir a las 8 de la noche y tienen que completar sus 10 horas. Mientras más pequeños, los niños tienen que dormir más tiempo, porque bastante de su cerebro se desarrollan mientras duermen. Entonces, nosotros explicar las rutinas de nuestro trabajo, rutinas de alimento. Nosotros no podemos, como padres, no podemos alimentar a nuestros hijos a cualquier tipo de hora, porque esto también puede generar frustración entre los niños porque frente a la inconsistencia hay frustración. Entonces, frente a una rutina y a una constante seguimiento de lo que ellos hacen, generan confianza. Y esta confianza es la que nosotros queremos formar en nuestros hijos. Entonces está la rutina en el trabajo, en los alimentos, en la limpieza de los trastes. Nosotros obviamente queremos que nuestros hijos sean partícipes también y ayuden en casa. La limpieza del hogar y la limpieza personal. Hay muchos padres que dicen, ahora que ha llegado a la adolescencia, no se quiere bañar. Lo tengo que obligar para que se bañe. No quiere bañarse, está 4 o 5 días sin bañarse. Entonces, desde pequeños tenemos que armar una rutina y explicar el porqué de las cosas. Esto tiene que ver mucho en la conversación, porque a veces mencionábamos el decir que no, pero decir el que no y el por qué. Y qué consecuencias tendría el que decir que sí y qué consecuencias tiene que el decir que no. Entonces, si nuestros hijos desde pequeño les explicamos por qué la limpieza personal es importante y por qué todos los días o interdiarios se tienen que bañar, no sé, a las 6 de la tarde desde que son pequeños. ¿Por qué formar un horario desde que son pequeños? Porque genera confianza, como ya lo mencioné anteriormente. Luego, obviamente, esta ya se vuelve una virtud y obviamente ellos empiezan a hacerlo autónomamente. Pero ¿por qué se tiene que hacer? Porque ellos más adelante lo van a generar por su propia cuenta. Entonces, si los hacemos partícipes de por qué es importante que una persona esté limpia, por qué es importante de que ayudes en casa, por qué es importante de que comas a tus horas, ¿no? Entonces, más adelante, mientras están creciendo, se les explica el horario de alimento es importante y por qué nosotros conocemos por qué comer a sus horas es importante, porque pueden haber enfermedades del estómago, hay un horario para comer,
te puede doler luego la barriga. Entonces, todas estas cosas que podemos explicar en cada una de estas partes que estoy mencionando, que hay más rutinas que cada uno ya tiene en casa, es importante explicárselos porque los hace parte y los construye a ellos también para que puedan replicar el porqué del decir que no y el porqué de decir que sí en otros ambientes sociales. Entonces, es muy importante también esto, las rutinas. Ahora, otra cosa muy importante en lo que tenemos que ayudar a nuestros hijos es a construir su autoestima. Y el mejor modelo que tenemos, como ya lo mencionamos, somos nosotros como padres. Entonces, tú eres el modelo de tu hijo. Tú vas a ser la mejor referencia y la figura que ellos van a tener para poder replicar. Entonces, si va a escuchar a papá todo el día decir como, me siento mal porque estoy subido de peso, estoy gordo, estoy así, a la mamá como que con estas, estos diminutivos a ellos mismos, ellos también van a buscar cosas como para verse tal vez involucrados con este sentimiento de, uy, qué cosa yo tengo mal, ¿no? Entonces van creciendo con la idea de que tal vez tienen que llenar un espacio que la sociedad tiene actualmente, que la validación tiene que ser en casa. Entonces este espacio social se tiene que aceptar de otra manera. Entonces, de este caso, nosotros también como adultos tenemos que formarnos para que nuestros hijos tengan una buena autoestima, nosotros también tenemos que empezar a formarla y no hacer estos comentarios delante de ellos, incluso si nos sentimos un poco incómodos, porque nosotros como adultos y padres también obviamente somos personas. Eh, ya mencionaba anteriormente el siguiente punto: dedica tiempo de calidad a los niños. No solo se trata de estar presente, sino tener una interacción nutritiva con ellos, favorecedora e inspiradora con ellos, ¿no? Preguntarles acerca de sus días, involucrarse activamente dentro de todo el proceso que ellos tienen. Entonces es muy importante estar presente para los niños, para que ellos también puedan estar presentes en nuestras vidas más adelante. Ofrecerles oportunidades. Acá es donde hablábamos acerca de la autonomía de los niños. El pequeño se siente competente, eh, que el pequeño que se siente competente construye día a día una correcta autoestima porque se siente capaz. Si tú lo haces sentir capaz de las cosas mientras es pequeño, se va a sentir, cuando se encuentre frente a un conflicto más adelante, se va a sentir capaz de poder resolverlo. Entonces, una de las cosas que yo he visto bastante como ejemplos de crianza de padres es el hijo puede ver a la mamá o al papá cortar los vegetales. Y ahora en la actualidad, para formar la autonomía en los hijos, hay bastantes herramientas. Hay cuchillos que no tienen el filo necesario para que los niños se hagan daño. Y es una herramienta muy muy fácil de conseguir, pero que va a involucrar bastante en lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, en la construcción de las habilidades sociales de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el niño te ve a ti haciendo algunas cosas y quiere replicarlas. Y cuando le dices no, puede sentir que le dices que no porque es incapaz. Pero si le dices, bueno, acá tienes tus juguetes, lo puedes hacer mientras mamá va a ir cocinando y tú puedes ir haciéndolo. Pero imagínate si le das una de estas herramientas, es alguno de estos cuchillos que no cortan, pero que pueden cortar los vegetales, que pueden ayudarlos a dividir algunas cosas, o que le enseñas a pasar la mantequilla a él mismo, lo hace sentir en el pan, obviamente, lo hace sentir autónomo y responsable sobre sus acciones. Lo hace sentir capaz y esta capacidad, este sentimiento de capacidad le va a dar una autoestima y lo va a hacer sentirse capaz también en otras situaciones. Bueno, más adelante también tenemos el siguiente punto, que es evitar a toda costa las etiquetas. No lo compares con sus hermanos, no lo compares con otras personas. No le puedes, obviamente, en el momento del esto, ay, así no se hacen las cosas, sí, no lo hacía tu hermano mayor. La comparación dentro de los hijos es bastante complicada porque los hace generar complejos que no se solucionan fácilmente y que varios niños necesitan incluso ir a terapia para solucionar este complejo. Entonces, cada niño es diferente, cada niño es único, cada niño tiene un temperamento diferente que lo hace único y valioso y que lo hace capaz de hacer diferentes actividades y tener diferentes respuestas en diferentes situaciones. Por eso, al conocer a nuestros hijos, sabemos de qué ellos son capaces y ya no van a ver cuando no puedan
hacer algo, no como no puedo, sino es una oportunidad de mejora. Y eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. No hay un no puedo, sino es una oportunidad de mejorar como persona. Y otra cosa que también mencionábamos, valorar siempre los esfuerzos de nuestros hijos. Muchas veces nos tratan de ayudar en algunas cosas y repito, decimos, no, así no se hace, está mal. Recibir un comentario así los hace sentir incapaces. Y no hay que, incluso decir algo puede ser peor castigo y puede ser, estas críticas negativas pueden ser peor que darles incluso otra clase de castigos, ¿no? Porque los hace sentir mal y es algo que se les queda. Hay niños que, no, y esto no solo viene de los padres, sino de los que los forman. Hay niños que decían en el colegio, me han dicho que soy bruta. Y eso se debe a un pésimo trabajo de algunos profesores que no tienen la vocación para ser profesores. Y he recibido algún padre que ha venido y alguna vez me ha comentado que ha tenido que cambiarlo de colegio porque el tipo de enseñanza que daba en el colegio no era de esa manera. Incluso, bueno, ahí hay todo un tema legal, ¿no? Pero nosotros en casa tenemos que verlo, ¿no? La crítica negativa no es correcta, sino es qué podemos hacer para mejorar. Uy, esto no te no, podemos mejorar en esto. No es no te salió, sino qué podemos mejorar acá. Mira, esto se hace de esta manera, enseñar con las acciones. Entonces, ahí formamos una autoestima y generamos una capacidad de ellos mismos a sentirse autónomos. La asertividad es la clave. Hay que apoyar las iniciativas de los niños. Muchas veces, como ya mencioné, quieren hacerse partícipe de las cosas que hacemos y hay que hacerlo de una manera siempre que sea segura. Por eso tenemos que dedicar bastante tiempo a de que ellos puedan aprender a hacer algunas cosas solos y también incentivarlos a que ellas hagan cosas así. Es muy saludable que nuestros niños puedan hacer este tipo de cosas. No podemos esperar que de adolescentes, muchos niños mayores, no sé, agarren y se levanten y tiendan su cama si es que nosotros no lo hacemos. No tener la iniciativa de hacerlo, ¿no? Entonces, tener esta iniciativa hacen que ellos que se sientan dignos y capaces de establecer sus propias metas y objetivos y conseguirlos. Asimismo, como ya lo mencionaba, no importa si fracasan, si se equivoquen, porque el aprendizaje es la clave. No es, no lo hice bien, no es, me equivoqué, es un, acá puedo mejorar. Y eso es algo que va a fomentar también demasiado las habilidades sociales de los niños para que lo puedan replicar en otros ambientes sociales. A ver, parece que el niño aprende a ser asertivo desde edades tempranas en diferentes escenarios. Y acá, ¿cómo podemos practicarlo con los niños? Hacerlo como una tarea a veces es un poco complicado con los niños porque no prestan atención igual que un adulto, pero el niño presta atención con el juego. Entonces podemos hacer estas actividades de cómo podemos interactuar. A veces hay algunos niños que se encuentran tímidos frente a hablar con otros niños. Entonces podemos hacer juegos con los niños si ya se sienten cómodos con mamá, con papá. Es decir, poner un escenario. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Ya, imagínate que yo soy un niño del parque, ¿cómo me dirías? ¿Qué tal si yo soy tú y hacemos un roleplay, ¿no? Entonces, se practica varias veces hasta que el niño lo pueda hacer por su propia cuenta. No es algo, obviamente, que practicas todo un día y al día siguiente lo vas a lanzar y vas a decir, eres tímido, pero ya practicamos todo el día de ayer, ¿cómo tienes que interactuar? Es un proceso que se tiene que llevar como padres y dar el juego como clave, ¿no? Acá también, por ejemplo, en la presentación sale cómo, cómo pedir ayuda al maestro cuando no se entiende algo. Hay algunos niños que se sienten tímidos frente a esto, entonces también se puede hacer un roleplay ahí y jugar como al maestro en casa. Esta clase de actividades involucra bastante a los niños. Entonces, como ya lo mencionaba, estos guiones pueden ser bastante importantes, favorece el diálogo democrático y constante en el propio hogar. Entonces, ahí ahí te da eso. Muy bien. Ahí eso, obviamente ahí les enseñamos a los niños que les da derecho a hablar, ser escuchados y a ser respetados. Entonces vamos a seguir con la siguiente parte. ¿Cómo conseguimos, cómo conseguimos esto, el lenguaje social? ¿Cómo lo conseguimos? Escucha activa, ya lo mencionamos. Si no les interrumpimos, aprenderán a no interrumpirnos. Y no solo con ellos, sino si nosotros estamos entre mamá y papá y vemos como niños que mamá interrumpe a papá, papá interrumpe a mamá, tienen una discusión de esta manera, obviamente ellos también van a pensar que esto es correcto o que es la manera de interactuar.
Entonces lo vamos a ver así ya finalizando la presentación, que esto es muy importante, ver la interacción que tenemos como padres delante de nuestros hijos, es la misma interacción que ellos van a replicar en otros lugares. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Gratitud. Desde pequeños deben aprender cómo mostrar gratitud, saber disculparse, decir por favor y gracias. Es una canción de cuando yo era pequeña. Por favor y gracias son palabras de poder, decía Barney. Entonces es algo que debemos inculcar en nuestros hijos, ¿no? Y tolerancia. Saber decir gracias, saber pedir perdón, tolerar, saber compartir, reconocer cuando los demás hacen algo bien, lo que hablamos acerca de los refuerzos, cuando soy yo el que se equivoca. Muchos padres también, los padres no nacen, cuando nacen los hijos, automáticamente en los adultos no es que sepan saber ser padres, ¿no? Se aprende. Y reconocer cuando uno se equivoca y decirle al hijo, me equivoqué, lo lamento. El niño también va a aprender a saber cuando se equivoca, a decirte me equivoqué, lo lamento. Entonces es muy importante, ¿no? La tolerancia, la gratitud, la escucha activa dentro de los niños. Y así los niños van creciendo de manera saludable en conjunto con los padres y replicando las habilidades sociales que aprenden en casa en otros ambientes. Entonces vamos a ver el ejemplo ya para terminar la presentación, la importancia de la familia en la escuela. Hay diferentes tipos de familia y tiene que ir la importancia de la familia y la escuela tiene que ir muy de la mano. Muchas veces he escuchado a padres que dicen, no, es que yo lo meto en el colegio católico porque quiero que aprenda valores. El colegio no le va a enseñar valores, el colegio lo que hace es reforzar lo que se hace en casa. Entonces, imagínense poner en una familia de no creyentes, poner a un colegio de católicos, en un colegio religioso. Es bastante conflictivo para los niños porque en casa no se replica lo que se hace en el colegio. Entonces, el colegio no refuerza lo que hay en casa. Si el colegio no refuerza lo que hay en casa, no hay una interacción saludable entre estas dos entidades que forman parte de prácticamente 11 años de nuestros niños, un poco más si contamos educación inicial. Entonces, obviamente, si los padres son muy liberales y les gustan diferentes muy nuevas habilidades de aprendizaje, no lo van a poner en un colegio, por ejemplo, de esos preuniversitarios de este primer grado, porque son muy estrictos. Entonces tiene que ir muy de la mano cómo va esto. El colegio no va a formar a tu hijo, el colegio va a reforzar lo que tú le enseñas a tu hijo en casa. La escuela es muy importante, pero si nosotros desde casa no llevamos los valores y lo que queremos construir, las virtudes y estos hábitos, no lo van a replicar. En la escuela no le pueden enseñar algo que no ven en casa, porque su mayor ambiente, su mayor círculo va a ser siempre los padres y la familia. Entonces, siempre hay que ir en acorde a lo que queremos para nuestros hijos. Entonces es muy importante siempre recordar que la escuela no es el que lo va a formar a tu hijo, sino te va a ayudar a concretar la formación que tú le das. Por último, tengamos en cuenta lo siguiente. Aspectos importantes nosotros como padres, ser solidarios, enseñarles cómo poder ayudar a las demás personas siempre y cuando necesiten ayuda y nos permitan ayudar. Aprender a cómo consolar cuando uno se siente mal son habilidades que también es importante que los niños aprendan. Aprender cómo compartir. Si nosotros no enseñamos a cómo compartir a nuestros hijos, ellos no lo van a replicar. El refuerzo, el elogio es también muy importante. Respetar las diferencias y ser resolutivos. Aprender a sentirse ellos capaces de solucionar problemas, incluso cuando nosotros como padres no estamos presentes, es la mayor meta que podemos tener. Y obviamente, cuando les preguntamos a los padres cuál es la meta que quieren, qué es lo que quieren de sus hijos, es que sean felices, ¿no? Eh, y eso es algo que obviamente todo padre quiere de sus hijos. Pero ¿cuáles son las habilidades y las técnicas para que ellos lleguen a sentirse cómodos en una sociedad que se trata de interacción? Son todas las formas que acabamos de ver anteriormente. Las habilidades sociales construyen a nuestros hijos para que puedan desenvolverse en ambientes exteriores al de la casa y los vuelve autónomos y hace crecer su autoestima. Entonces hay que tener presentes todas las cosas que hemos visto con anterioridad para poder formar a nuestros hijos. Bueno, primero, muchas gracias,
por haber disfrutado de la presentación. Pero a ver, consejos cortitos. Algo que mencioné que me parecía súper importante es tener este espacio de comida familiar. En un sistema que es el familiar, no hay compadres que trabajan, niños que estudian, hermanos que a veces no pueden estar presentes para la crianza de sus hijos, de los hermanos, porque son hermanos. eh, la comida familiar es un espacio que se puede dar para generar vínculos y para también generar conversación dentro de los hijos y los padres. Entonces, mientras ellos se sienten escuchados y sienten que su opinión importa, es, da un espacio a que ellos también se sientan mucho más confiados de las interacciones que tienen, más allá, obviamente, en otros ambientes. Entonces, yo diría que es primordial que los niños tengan como primer consejo, que tengan por lo menos, si es que no se puede tener una comida familiar al día, que por lo menos tengan un espacio para poder conversar como familia. Incluyendo mamá, papá, hermanos, en el caso, si son padres primerizos, incluso también, incluso si son padres pequeños, de niños muy pequeños, eh, esta interacción entre ellos mientras el niño es pequeño y incluso aún no sabe hablar, entre los padres ellos van aprendiendo, ¿no? El siguiente consejo que daría es el establecimiento de la rutina que ya mencioné, que es muy importante también porque los hace sentir una confianza y los hace sentir, los aleja un poco de la frustración ante no conseguir algunas cosas. Entonces es importante también la formación de rutinas de nosotros mismos como padres y también formarlas en nuestros hijos. Entonces creo que me parecen dos cosas muy importantes para tener presentes como padres, la formación de rutinas y el espacio para poder conversar con ellos. Bueno, también nosotros, los padres, poniéndonos en la situación es difícil muchas veces con las tareas que tenemos, las responsabilidades que se tiene como adulto, como padre, de obviamente no solo es encargarse de los niños, sino es obviamente encargarse de las cuentas, encargarse de los materiales, de los materiales que los niños necesitan para el colegio, encargarse de los víveres, de las compras. Esa es una carga muy grande. Y sí, obviamente es una cosa que los adultos se sienten muy responsables y muchas veces nosotros como padres no nos damos cuenta que al recriminar a los hijos y al dar este castigo, porque no es solo porque se ha hablado mucho y se ha tenido muy presente de cómo el castigo físico, que ya obviamente es algo que va de la crianza totalmente alejado, el castigo verbal también es algo que afecta mucho a los niños. Entonces, para evitar esto, yo siempre recomiendo a los padres nuestra primera reacción frente a la equivocación, a la aparente equivocación de los hijos, es levantar la voz, recriminar, decir esto no se hace así, está mal. Entonces, hay que cambiar también el chip de nosotros como padres, de nosotros no nos equivocamos si no tenemos una oportunidad de mejora. Entonces, esta oportunidad de mejora que les enseñamos a los niños, también se vuelven oportunidades de mejora para ellos. Entonces, este espacio no para decir, no has tendido tu cama, no has hecho esto, no has hecho esto, en vez de que se convierta en un espacio para decir, he observado que no has tendido tu cama hoy día. ¿Qué podemos hacer juntos al respecto? ¿Qué tal? ¿Te aburre? ¿Te cansa? ¿Qué crees que podríamos hacer? Entonces, un niño de 6, 7 años que está aprendiendo a tender su cama, este, que se siente integrado en parte de su formación también, lo hace sentir autónomo. Entonces, hay que cambiar el chip como padres también de formarlos en una oportunidad de mejora y no en y lo hiciste mal y por lo que hiciste mal hay un castigo. Entonces, es difícil porque nosotros también hemos sido criados de diferentes maneras y muchas veces nosotros también replicamos cómo fuimos criados nosotros, pero para que nuestros hijos sean mejores que nosotros, porque eso es lo que los padres deseamos, lo que los padres quieren es que los hijos sean mejores, nosotros también tenemos que cambiar y nosotros también tener una buena autoestima, tener esta autonomía y hacerlos partícipe de todas estas cosas. Que voy a recalcar sumamente y que es importante para todos esos padres que nos pueden estar escuchando, un niño de 10 años a menos, incluso yo diría 11 años a 12 años menos, no deberían tener un teléfono celular propio ni acceso libre al Internet. Debe de ser un acceso supervisado, un acceso en rutina. Si los niños quieren tener acceso, por ejemplo, pueden ver películas con los padres. Y ahora también tenemos Netflix, tenemos estas plataformas donde que está viendo Netflix, no. Siempre
una interacción con estas tecnologías supervisada y que ellos mismos, con la interacción que nosotros tenemos y la supervisión, que sepan reconocer qué actividades están mal, porque sabemos que el Internet ahora actualmente está lleno de peligros para nuestros hijos, ¿no? Entonces, hay que tener horarios, hay que tener la rutina, en este caso es sumamente también muy importante, hay que tener horarios para niños pequeños, no pueden estar todo el día frente, bueno, se decía antes de la televisión, no se puede estar todo el día frente al teléfono, porque limita sus habilidades. Entonces es muy importante tener una delimitación de estos espacios.